Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, cordial saludo, bienvenidos a Actúe en Derecho. Esta tarde tenemos un programa muy interesante a petición de todos ustedes. Vamos a hablar de sucesiones. ¿Qué es el proceso de sucesión? Son lo que comúnmente conocemos como herencias. Entonces, esta tarde podrá usted llamarnos, podrá usted contactarnos a través del WhatsApp 310-22-23-051 si quiere enviarnos un mensaje de texto, si quiere enviarnos un audio y si se anima, enviarnos un videíto o 648-4820 para que hable al aire con nuestro abogado especialista. Entonces, bienvenidos y vamos a ver de qué se trata el programa de hoy. La sucesión en Colombia es la acción por medio de la cual se reparten, distribuyen y asignan los bienes y obligaciones de una persona fallecida con el fin de que dicha repartición sea ajustada a derecho en caso de que entre los herederos no haya acuerdo. La sucesión es necesaria cuando se requiere la inspección técnica de un notario o de un juez si está de acuerdo con la última voluntad del causante, es decir, por vía de testamento. En Colombia pueden llevarse a cabo por vía notarial cuando tenemos la repartición en común acuerdo de los herederos o la existencia de un testamento. En caso contrario, debemos acudir a la legislación en la que dicha sucesión la hará un juez. Bueno, esta tarde nos acompaña el doctor Jonathan Portilla. Es el abogado invitado que tiene amplio conocimiento sobre el tema de sucesiones. Así que, por favor, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, no la vaya a consultar con el doctor Jonathan Portilla porque el invitado es el doctor Jonathan Mauricio Torres. Abogado, bienvenido. Perdone que le haya cambiado el nombre. Muchas gracias, no hay ningún problema. ¿Cómo están todos? Bueno, ya empiezan nuestros televidentes a contactarse, doctor Jonathan. Vamos a ver el siguiente mensaje de WhatsApp. Soy Janet Castañeda. Cuando una persona muere y aparece una letra de cambio de un préstamo de hace 5 años que hizo el difunto, ¿la pueden cobrar en una sucesión? Es única heredera y no tiene cómo pagar porque en sus bienes solo deja deudas y poco para repartir. Gracias. Abogado, situación muy común. ¿Qué ocurre cuando la persona que fallece, el causante, el de cuyos, decimos en derecho, pero no es un término muy conocido, deja una letra de cambio como esta? ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente? Dependiendo de la situación. Bueno, y recuerde, si quiere contactarse con nosotros a través del 310-22-23-051, nuestro número de WhatsApp. Recuerde, por ahí únicamente nos puede enviar mensajes de texto, nos puede enviar audios o, si se anima, un video. Y si quiere llamar, si quiere que su llamada salga al aire directamente con el abogado, puede marcar el 648-4820. Doctor, le preguntaba a nuestra televidente qué hacer cuando aparece una letra de una persona que falleció. Preciso. Sí, en este tipo de casos, cuando aparece una letra, pues hay que tener en cuenta que en general las sucesiones están compuestas por activos y pasivos. Por activos, pues son los bienes que deja el causante y por pasivos entendemos que tendríamos las deudas, incluyendo pues las letras de cambio y demás títulos de valor que haya suscrito antes del fallecimiento. En este caso, pues se trata de un préstamo que aparentemente se produjo hace más de 5 años
pero tendríamos que tener en cuenta también la fecha en la que se pactó el vencimiento de ese título de valor. Entonces, sería necesario conocer esa información para verificar si se trata de un título que tal vez esté prescrito o no. Asumiendo que no esté prescrito, en su momento pues tendría que entrar a pagarse con los bienes que haya dejado el causante o la causante, sean cuales sean esos bienes, y hasta el momento en que eso se agote. Si eran muchas las deudas y no alcanzan no se pueden cubrir con los bienes que dejó el causante, pues tendría que entrarse a repartir según las reglas que establece la ley en cuanto a la probabilidad que tiene cada deuda, en fin. Pero en principio pues se tendrían que pagar con los bienes que haya dejado el causante, no con los bienes que la heredera pudiera llegar a tener, porque existe una figura que se llama el beneficio de inventario, que hace que el patrimonio del causante o de la causante se separe del patrimonio de sus herederos, de manera que no se pueda confundir y que esos herederos pues no estén obligados en un momento dado a asumir deudas que dejaron sus padres, sus abuelos o cualquier otra persona que les haya dejado una herencia. Abogado, expliquémosle a nuestros televidentes qué es el beneficio de inventario. Pues las personas oyen que la herencia se puede recibir con beneficio de inventario. ¿Qué es esto? En términos prácticos, ¿qué es esto? Es correcto. Normalmente pues se habla del beneficio de inventario cuando se va a liquidar la herencia y el heredero hace uso de un derecho que le da la ley para que su patrimonio se separe del causante. ¿Qué quiere decir eso? Que los bienes que dejó el causante y los bienes que tiene el heredero no se confundan, no se revuelvan, y al mismo tiempo pues, pase lo mismo con las deudas, que esas deudas que pudiera llegar a tener el causante no se transmitan a los herederos. Cada quien a lo largo de su vida es responsable por sus deudas y por su patrimonio, por las decisiones económicas que toma, y por ley pues esas decisiones o los efectos de esas decisiones no se pueden transmitir a los herederos. Bueno, abogado, entonces esto quiere decir que cuando se recibe con beneficio de inventario es como si yo pudiera aceptar o no pudiera aceptar. El beneficio de inventario hace que se separe la deuda del patrimonio propio del heredero, pero no quiere decir eso que tenga la facultad de aceptar o no el pago de esa deuda, porque finalmente los bienes que haya dejado el causante sí entran a responder por la deuda hasta el monto en el que alcance. En cambio, para poner de pronto un ejemplo, si de pronto el causante tenía una casa y dejó una hipoteca, pues entonces esa hipoteca hay que pagarla hasta el monto de lo que se pueda pagar con la casa, pero no quiere decir que de pronto el hijo tenga que llegar a pagar por un vehículo que es de su propiedad y que adquirió por sí mismo. Entonces se pagan las deudas hasta el monto en que el patrimonio del causante lo permita, sin que el heredero tenga que sacar de su propio bolsillo para asumir deudas que dejó, en este caso del ejemplo, su padre o pues la persona que le haya dejado de pronto una herencia, con la que tenga un vínculo de tipo sucesoral como el que estamos comentando acá. Bueno, ya a esta hora de la tarde continúan nuestros televidentes contactándonos a través del 310-22-23-051. Tenemos el siguiente mensaje de WhatsApp. Dice, buenas tardes, mi nombre es Eliseo Sánchez. Actualmente estamos con mi hermano intentando una sucesión. Le dimos el poder a una abogada para concluir dicha sucesión desde el 2013. Le compramos a todos los primos los derechos sucesorales firmados y autenticados en notaría. La abogada no nos ha entregado resultados, por lo cual le pedí la devolución de los documentos. ¿Qué podemos hacer para concluir el proceso y obtener la escritura del predio ubicado en Betulia, Santander? Abogado, un proceso desde el 2013. ¿Es posible que se demore tanto un proceso de sucesión? En la práctica es posible, pero es un caso demasiado raro porque, bueno, los procesos en Colombia a veces tienen unas particularidades que hacen que se presenten dilaciones y dilaciones, suspensiones,
En fin, pero por lo que nos comenta el televidente, pues ese no sería el caso. En esta eventualidad lo que hay que hacer es entrar a solucionar más bien el tema contractual entre la abogada y sus poderrantes, las personas que están interesadas en la liquidación de la sucesión, para poder resolver pues ese impasse. Si en un momento dado pues los interesados toman la decisión de revocarle el poder, pues podrían perfectamente hacerlo, pero desde ese punto de vista también deberían pedirle al abogado un paz y salvo para que de pronto otro abogado pueda entrar a representarlos. A no ser que, pues, se llegue a demostrar que las falencias de la profesional son tan graves que justifiquen una revocatoria aún sin el paz y salvo. Pero eso es posible hacer. Habría que entrar a verificar cuáles son las circunstancias por las cuales ese proceso se ha demorado tanto. Sin embargo, pues el nuevo profesional que se va a encargar del caso sí va a estar en la obligación de verificar que efectivamente no hay las causas por las que se le están revocando el poder a la abogada anterior son justificadas, son suficientemente graves. Bueno, tenemos televidente en línea. Buenas tardes, Luz Marina, ¿desde dónde nos llama? Buenas tardes, mira señora, la llamo aquí, estoy en Bucaramanga, pero estoy por el momento ahorita aquí en el Socorro por lo de la pandemia, ¿no? Yo soy una señora de 60 años y nosotros somos 6 hermanos. Mi papá se murió en el año 19 y él dejó una casita, pero entonces quedaron, supuestamente mis 2 hermanos fueron los que quedaron nada más ellos. Él se enfermó y pues dicen que dejó a ellos 2 nada más, ahí en la escritura aparecen ellos 2, pero mi papá me reconoció, fue a mí sola, yo tengo el apellido de él, y ahora dicen que no, que eso le corresponde a ellos 2 y a un tío de mi papá, y entonces a mí y a nosotros hermanos nos dejaron por buena. Doña Luz Marina, una pregunta para poderla orientar mejor. ¿Hay una escritura a nombre de esas 2 personas? ¿Su papá les hizo una escritura? Sí, ellos 2, sí, pero yo soy la única que llevo el apellido de mi papá, ellos no llevan sino el apellido de mi mamá. Bueno, abogado, ¿requiere hacerle alguna otra pregunta a doña Luz Marina o qué le podemos asesorar? Bueno, por lo que se alcanza a escuchar, pareciera que estamos ante un caso posible de simulación, en el que el señor, de pronto intentando evadir las reglas de la sucesión, quiso dejarle sus bienes a personas diferentes a sus herederos, que en este caso pues la heredera sería la señora que nos está haciendo la consulta. En ese caso pues tendría que iniciarse primero un proceso en el que se declare que efectivamente el bien le correspondería al señor, que seguía siendo de propiedad de él, que él de pronto no quiso enajenarlo o que queriendo enajenarlo lo hizo para evadir la sucesión, para no dejarle nada a su heredera, y más adelante sí, cuando eso se logre, iniciar el proceso de liquidación de la sucesión, ya sea por vía judicial o notarial. Eso tendría que mirarse al estudiar con mucho detalle los títulos del bien que estaría reclamando la señora, pero por el momento estaríamos más abocados a un caso de simulación, y eso sería lo que primero tendría que resolverse. O sea, resolver esa situación jurídica del bien de manera que se defina si efectivamente se encuentra o no dentro del patrimonio del causante. Abogado, yo creo que le podemos recomendar a doña Luz Marina que contrate los servicios de un profesional del derecho, porque tiene que hacer que le examinen estos documentos y pues que sea el abogado quien le dé la ruta para saber qué debe hacer, porque si hay que demandar un proceso de simulación, pues ya va a requerir de los servicios de un abogado. Esto me hace surgir una inquietud, abogado. ¿Cuándo se adquieren, digamos, los derechos como para demandar la simulación? ¿Qué interés debo demostrar para poder demandar la simulación? En los casos de simulación hay que demostrar un interés directo. Quiere decir que
la simulación puede ser declarada por solicitud de cualquiera de las partes. En este caso, pues habría sido el señor que era el propietario inicial o la persona que se lo vendió, pues que no tendría ningún interés en este caso. Entonces, el interés en los herederos surge únicamente a partir del momento en que el causante fallece. Mientras hubiera estado vivo, la señora, por más que no le hubiera gustado el negocio, que no estuviera de acuerdo, que encontrara que se le estaban lesionando sus derechos, no podía hacer nada. Pero a partir del momento en que el causante falleció, ella tiene ahora ya la facultad, la legitimación, decimos en derecho, para iniciar la acción y lograr que un juez de la República declare que efectivamente existió ahí una simulación. Como usted decía, se trata de un asunto más o menos delicado, hay que verificar muy bien los títulos, hay que estudiar las circunstancias en que esa simulación se produjo y hay que solicitarla muy bien. Entonces es importante que la señora se asesore con un abogado que efectivamente le gestione ese proceso. Pero pues ella ya en este momento podría hacerlo, teniendo en cuenta que su padre, el directamente implicado en el negocio, es la persona, era la persona llamada a solicitar la declaración de la simulación, y ahora ella como heredera también puede hacerlo. Bueno, abogado, a esta hora de la tarde saludamos a todos estos fieles cibernautas que día tras día se conectan con nuestro programa. Tenemos a Nieve Ocampo, tenemos a Edwin Agredo Parra, tenemos a Néstor Pineda Ramírez, tenemos a Rosalvira Alvarado, fiel televidente de la ciudad de Bogotá, tenemos a Kiara Araque, tenemos a Gertrudis Peña Ramón, tenemos a Yolanda Becerra Claro, tenemos a Natalia Cárdenas, tenemos a Amanda García, tenemos a Wilson Freddy Cuesta Palacios. Y también a través de Facebook nos llega el siguiente mensaje. Dice Gertrudis Peña Ramón, buenas tardes, ¿cuánto tiempo puede durar una sucesión? ¿Esto tiene alguna prescripción? Abogado, este es un tema que la gente pregunta mucho. O sea, si yo no hago el proceso de sucesión, si no abro el proceso de sucesión, ¿tengo alguna prescripción? ¿Después de cuántos años, digamos, que prescribe el proceso de sucesión? Bueno, normalmente el Código Civil dice, llama a la gente para que resuelva sus cosas muy rápidamente. Les dice, abra su sucesión al menos dentro de los 30 días siguientes a la muerte del causante. Sin embargo, si eso no se hace, no habría en sí una prescripción. La sucesión podría liquidarse en cualquier momento. El problema es cuando de pronto algún tercero tiene acceso a esos bienes, logra apoderarse de ellos y finalmente los herederos nunca hicieron una reclamación. En ese caso, esa sucesión podría no llevarse a cabo, no por la prescripción de la sucesión, sino por la prescripción del derecho de dominio, del derecho de dominio sobre esos bienes que se han venido poseyendo por parte de ese tercero que pudiera tener un interés. También puede presentarse otra hipótesis, y es que la sucesión efectivamente se liquide por parte de algunos de los herederos del causante, y por alguna razón, puede ser intencional o no, se haya dejado por fuera algún otro heredero. En ese caso, ese heredero pues tiene una acción que se llama la acción de petición de herencia, que le permite pues lograr que la liquidación inicial quede sin efecto y volverla a hacer para que pues se le reconozcan los derechos. En ese caso pues sería de 10 años esa prescripción respecto de la acción de petición de herencia. Pero perdón, abogado, pero como tal el proceso, si yo no abro el proceso de sucesión y no tengo ningún problema de que alguien se haya apoderado del bien, haya tomado posesión, están los bienes bajo mi total control, ¿tengo algún inconveniente si no la abro, digamos, en un determinado tiempo? No habría ningún inconveniente.
en este momento podríamos llegar a tener casos, y los he tenido personalmente en mi ejercicio profesional, liquidando sucesiones que se causaron por muerte del causante hace más de 100 años. Porque efectivamente esos bienes que él dejó nunca fueron objeto de una posesión por parte de ningún tercero. Los herederos disfrutaron de ellos, de esos bienes, sin ningún problema, sin ningún tipo de conflicto entre ellos. Reconocen esa calidad de herederos, no dicen que son otra cosa, ni que son poseedores ni nada. Entonces, al existir esa condición de heredero de las personas que están disfrutando de esos bienes, puede pasar muchísimo tiempo y ese trámite de prescripción, de liquidación de la sucesión no prescribiría. Otra cosa muy diferente, de pronto encaminada a lo que la televidente manifiesta, es que el proceso de sucesión en sí mismo, luego de iniciado, tampoco tiene un término de prescripción. Como le decíamos anteriormente a otro televidente, el proceso a veces se puede llegar a demorar varios años por conflictos entre los mismos herederos, y no quiere decir eso que el proceso se vaya a acabar o que se vaya a extinguir, que se vaya a terminar por el solo hecho de que está pasando mucho tiempo. Obviamente, pues el llamado es hacer las diligencias lo más pronto posible, a no tardarse mucho en esa reclamación o en ese trámite. Como dice el adagio popular, abogado, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es correcto. Se pueden presentar todos los fenómenos de simulaciones, prescripciones. Sí, evitemos problemas y hagámoslo rápido. A esta hora de la tarde se contacta con nosotros a través del 648-4820 la señora Isabel Pérez. Buenas tardes, ¿desde dónde nos llama? Muy buenas tardes, la llamo desde la ciudad de Bucaramanga. Es que Sí, señora, cuéntenos. Mi progenitor falleció hace un año. Ajá. La esposa o la señora con el que él se casó, él nos dejó una herencia a 4 hermanos, y de lo cual ella dice que hay que pagarle una deuda que ella tiene en el banco de 79 millones de pesos. Cada heredero tiene que pagar 10 millones. Entonces yo no sé hasta ahí, hasta dónde, pero mi papá ya cumplió un año y esas casas están arrendadas, o ciertos apartamentos están arrendados, pero ella dice que no, que eso no está arrendado y que no. ¿Su padre era casado con esta señora? Sí, se casó por lo civil. Era casado. Después de que se divorció de mi mamá. Ajá, pero estaba casado con la señora con la que vivía. Claro, sí. Abogado, ¿qué le podemos recomendar a nuestra televidente? Bueno, ahí lo primero que tendríamos que entrar a definir es en qué momento se adquirieron esos bienes y en qué momento se adquirieron también esas deudas y de quién son las deudas. Además hay que definir también para qué se adquirieron esos créditos. Entonces, pues ese es un caso que tiene como mucha tela que cortar. Si los bienes que adquirió el señor fueron anteriores a esa sociedad conyugal que formó con la señora, efectivamente no estarían afectados por las deudas que hubiera podido llegar a adquirir ella a título personal sobre bienes que finalmente no le pertenecían, que fueron adquiridos antes de la sociedad conyugal. Si la deuda la adquirieron para beneficio de la sociedad conyugal, para acrecentar el patrimonio, y fue dentro digamos, después del matrimonio, dentro de la sociedad conyugal, efectivamente pues tendría que tenerse en cuenta ese pasivo, esa deuda dentro del proceso de sucesión, no que solamente la vaya a pagar él, sino que la va a tener que pagar ella también con lo que como socia del matrimonio le hubiera podido corresponder, pero pues sí tendría que tenerse en cuenta. Entonces hay muchas posibilidades en cuanto a que entre o no la deuda a la sucesión, a ser reconocida en la sucesión. También le recomendaríamos a la señora que se asesore con un abogado para que le estudie los títulos, para que mire la deuda y efectivamente pues le colabore en su trámite. Claro, lo más importante sería que contratara los servicios de un abogado. Hay temas, como les decimos aquí siempre, en los que nosotros les prestamos los primeros auxilios jurídicos, pero ya para dilucidar este tema, como dice el abogado, es necesario saber qué bienes pertenecen a la sociedad conyugal, qué bienes no pertenecen,
cuándo se adquirieron, hay que liquidar esta sociedad. Entonces es bueno que se asesore de un profesional del derecho, que contrate los servicios de un abogado, porque requiere, para este trámite, requiere sí o sí adelantarlo con un abogado. Seguimos saludando a nuestros internautas fieles que a esta hora de la tarde se conectan. Tenemos a Luis Padilla, tenemos a María Inés Vargas Celis, tenemos a Patricia Millán, tenemos a Ángela Bruce, tenemos a María Fernanda, que también a esta hora se conecta con nosotros, fiel televidente de la ciudad de Bucaramanga. Para recordarle a todos nuestros televidentes, cuando nosotros hacemos una asesoría en el programa, pues esta asesoría es totalmente gratis. Cuando usted requiera los servicios de un abogado, usted tiene que pactar cuánto le va a cobrar ese abogado. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Me alegra saludarlos, equipo de Actúa en Derecho. Soy Libardo Flores y quisiera saber qué es un testador. Muchas gracias. Es la persona que decide libremente sobre sus bienes para después de su fallecimiento, a través de un documento en el que se expresan las últimas voluntades, denominado testamento. Puede ser testador toda persona con libertad necesaria, excepto los menores de 14 años y las personas que no se hallen en su cabal juicio accidental o habitualmente por enajenación mental. En caso de que una persona sufra enajenación mental, serán válidos los testamentos otorgados con anterioridad a dicha enajenación mental e inválidos todos los posteriores. Bueno, ya a esta hora de la tarde continúan nuestros televidentes contactándonos a través del 648-4820. Tenemos a la señora Graciela López. Buenas tardes, doña Graciela, ¿desde dónde nos llama? Desde Barranca Bermeja, Santander. Un saludo cordial a todos nuestros vecinos de la ciudad de Barranca Bermeja. Cuéntenos, doña Graciela, ¿en qué le podemos ayudar? Lo que pasa es que mi madre falleció hace 9 años. Ahorita el 14 de agosto cumple 9 años. Entonces ella dejó una casa junto con mi padrastro. Y cada vez que hay problema en la casa con mi hermano, porque mi hermano vive ahí, él dice que nosotros no tenemos derecho. Entonces yo fui a averiguar con un abogado y fui a la notaría. Entonces nos dijeron, y a mí me dijeron que tenía que hacer una sucesión. Entonces yo quería decirle al doctor qué tanto tiempo, qué tengo que hacer, porque yo le digo a él y él dice que nosotros no tenemos derecho a la casa, a mi padrastro. Entonces esa es mi pregunta. Bueno, doña Graciela, ya le vamos a trasladar su inquietud al abogado. Abogado, esto no es cuestión de que la persona que está ahí viviendo diga ustedes no tienen derecho. Sí, finalmente en estos casos el que tiene que tomar esa decisión de si tienen o no derecho es el juez. Uno quisiera que todas estas sucesiones se hicieran de común acuerdo, que se llegara a la notaría y que todo pues se tramitara de una manera feliz y rápida. Pero en estos casos en que de pronto alguno de los interesados se mantiene en que efectivamente no hay derecho para el otro y hay que hacer una reclamación, es mejor acudir al juez, buscar la asesoría de un abogado y liquidar la sucesión allá, en el juzgado, en donde se va a tomar esa decisión de si tiene o no derecho. ¿Y por qué? Porque pues no sabemos si tenga algún argumento para decir eso, pero pues es en el estrado judicial en donde se tiene que ventilar todo el asunto. Bueno, nuevamente decirle a nuestros televidentes y en especial a doña Graciela que en estos temas de sucesiones, bien sea para adelantar un proceso en notaría o para adelantar un proceso ante los jueces de la República, se requiere contar con la asesoría de un abogado. Entonces, doña Graciela, si usted de pronto no tiene recursos en el momento, existen algunos abogados que trabajan en una modalidad que se llama cuota litis. ¿Qué quiere decir esto? Que le van a cobrar después. De pronto, averiguando, indagando, puede encontrar un abogado que le trabaje en esta modalidad si usted no tiene los recursos en este momento.
Continuamos con nuestros cibernautas que también nos escriben a través del chat que hemos habilitado en nuestro Facebook y nos pregunta Amanda García. Buenas tardes, ¿se puede hacer la sucesión con un inmueble que está embargado? Gracias. Abogado, esta es otra problemática común, inmuebles embargados. ¿Qué pasa con este tipo de inmuebles? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el proceso previo para poder adelantar el proceso de sucesión? Bueno, en este tipo de casos habría dos posibilidades. Una sería tratar de levantar ese embargo previamente, negociar con la persona con la que que inició ese proceso ejecutivo, muy seguramente, para embargar el inmueble y cobrarse alguna deuda. Esa es la posibilidad más común, digamos, el caso más común. Pero pues también podría, dentro del proceso de sucesión, en algún momento liquidarse el patrimonio que dejó el causante y, como decíamos más atrás, incluir ahí las deudas y ver cómo se le paga a la persona que tiene el embargo. Hay que aclararle al televidente que efectivamente no se puede adelantar la sucesión respecto de ese bien mientras esté embargado, porque pues precisamente lo que el embargo busca es que el bien no pase a otras manos, no se venda, no se liquide, no se le entregue a los herederos sin antes pagar la deuda que está garantizando. Entonces habría que entrar a resolver ese problema del embargo primero que todo, para después entrar a liquidar la sucesión. Bueno, les recordamos a nuestros televidentes, si usted quiere contactarse con nosotros, lo puede hacer a través del 310-22-23-051, enviarnos un mensaje de WhatsApp como el siguiente. Dice, en un juicio civil, ¿qué tan válidas son las grabaciones a mi padre? Estamos en un proceso de sucesión y los hijos que tuvo con otra señora están presentando este testimonio, pero no sabemos si fue con su consentimiento. Abogado, testimonios de este tipo en un proceso de sucesión, testimonios grabados. Bueno, no sabemos cuál sea exactamente la intención de utilizar este tipo de prueba dentro del proceso. En general, las grabaciones que son obtenidas sin la autorización de la persona que está siendo grabada normalmente no se tienen como válidas. No quiere decir eso que afecte el proceso ni que no tengan derecho las personas que están tratando de usarla dentro del proceso, sino que esa prueba en un momento dado no podría ser apreciada, evaluada por el juez, porque efectivamente fue obtenida, recaudada sin la orden judicial correspondiente o sin la autorización del interesado. A no ser, pues dice la jurisprudencia, que esa grabación sea usada por una persona que sea la directamente interesada y que esté siendo víctima de la persona que está siendo grabada. Pero si no se llega a demostrar esa situación, la prueba no podría ser tenida en cuenta dentro de un proceso de sucesión. Y como ustedes lo anotan, es un poco extraño que se esté tratando de usar este tipo de pruebas dentro del proceso de sucesión, pero en general no se podría. Bueno, abogado, y continúan nuestros televidentes contactándonos a través del 648-4820. Tenemos llamada de Milena Morales. Buenas tardes, Milena, ¿en qué le podemos ayudar? Buenas tardes, una preguntita. Ya tenemos la sucesión firmada. ¿Se puede echar para atrás después de estar la sucesión firmada por todos los herederos? Firmada es ya adelantado el proceso de sucesión ante una notaría o ante un juzgado. Sí, señora, ya tenemos las partes, quién les tocó, incluso hay unos que ya vendieron. Bueno, Milena, abogado, ¿qué le podemos decir a Milena? Como dice ella, ¿podemos echar para atrás lo que ya está, digamos, adjudicado? A no ser que se tratara de un evento en el que estuvo ante una nulidad, que fue que quedó algo mal, muy mal, tanto como para echar para atrás la sucesión, no. Digamos, la sola voluntad de los herederos de dejar la sucesión sin efecto
no serviría para echarla para atrás, como la señora dice, ni mucho menos cuando ya hay partes de esa sucesión o bienes de esa sucesión que ya pasaron a terceras personas. Entonces, ese acuerdo con el que llegaron a la sucesión y se tramitó, tiene la fuerza de la ley para todos. Todos tienen que acogerse a ese acuerdo, aceptarlo y someterse a él, porque finalmente esa es la forma en que opera la ley. El objetivo del procedimiento de liquidación de sucesión es que haya seguridad también para las personas que participan en él, que cada quien sepa qué es lo que tiene y que no se pueda desvirtuar por el simple capricho de pronto de alguno de los interesados. Entonces tendría que mirarse a ver pues, si efectivamente de pronto hay un vicio que haga que esa nulidad quede sin efecto, pero solamente porque ya no están de acuerdo, porque no están conformes con lo que finalmente recibieron, no se podría. Bueno, a esta hora de la tarde continúan nuestros televidentes contactándonos a través de nuestro WhatsApp. Recuerde, 310-2223-051. Nos preguntan, si le doy un poder a un abogado, ¿qué poder le podemos dar para representarnos en la defensa? Soy residente del barrio Castilla en Bogotá. Abogado, pues aquí no nos preguntan exactamente como por un proceso de sucesión, nos hablan de un poder para defensa. ¿Qué le podemos, contestar a nuestro televidente? Bueno, no, como usted dice, no está claro exactamente para qué casos se necesitaría ese poder, pero pues normalmente se trata de un poder que se otorga mediante un escrito, en este momento pues autenticado ante una notaría, o mediante el correo electrónico correspondiente, conforme a las reglas que están operando ahora con todo esto de la no presencialidad en la administración de justicia. Lo que le podemos decir a la persona interesada es que pues, ese poder tiene que ser claro, tiene que decir para qué se otorga el poder, en qué caso se va a utilizar, ante qué autoridad, identificar claramente a la persona que lo está otorgando. Y también pues habría que aclararle, como se le aclaró muy pertinente a usted hace un momento a otra televidente, el poder debe ir acompañado de un contrato donde esté especificado el monto que se le va a pagar al abogado por sus honorarios, cuál va a ser la duración de la gestión, cómo se va a cobrar, en fin, que haya un acuerdo entre ellos dos para que efectivamente pues, el mandato se desarrolle de una manera tranquila y que no vaya a haber ningún inconveniente. Bueno, y recuerde, si usted no nos quiere escribir a nuestro WhatsApp, sino que nos quiere enviar un mensaje de audio, también lo puede hacer, como este que nos envía la señora Blanca Patiño. Hola, muy buenas tardes. Para que hablar con el doctor para que me saque de una duda, una inquietud que tengo. Yo llevo viviendo en una casa 17 años. Esta casa la dejó un tío mío que vivía conmigo a una niña que le regalaron, que para que yo viviera con ella en esta casa. La niña ya tiene 18 años, pero yo pues regularmente a mí me dijeron que la tenía que entregar a los 18 años a ella. Entonces mi pregunta es, ¿será que yo tengo de pronto algún derecho por esta casa, por haber vivido tantos años? Porque la chica dice que ella se va a independizar y va a alquilar esta casa para ella pagar arriendo en otra parte. Me saca de esa duda si me hace el favor. Muchas gracias. Abogado, le recomiendo o le ruego el favor de que hagamos una explicación lo más breve posible. Bueno, en este caso el problema es que uno no sabemos exactamente cuál es el ánimo que ella tiene al vivir en esa casa. Por el solo hecho de vivir ahí en esa casa no necesariamente hay un derecho. Habría que entrar a ver un poco más los detalles, cómo llegó a ella ahí y cómo ha disfrutado esa casa hasta el momento. Y si además reconoce que otra persona tiene el derecho. Entonces,
eso, en general la respuesta es que no. Por el solo hecho de vivir todo ese tiempo en la casa, no necesariamente se le genera un derecho en ella. Bueno, ya a esta hora de la tarde invitamos a nuestros televidentes a hacer una pequeña pausa comercial, pero no se retire, que ya volvemos. Buenas tardes, Actúe en Derecho. ¿Qué significa la palabra causante? Es un término utilizado para referirse a la persona de la que proviene un bien o derecho que otra posee. Está directamente relacionado con el término causaviente, que es la persona que recibe a aquello que proviene de un causante. Su uso es muy habitual en el derecho de sucesiones para identificar a la persona cuyo fallecimiento inicia el proceso mortis, causa o por causa de muerte. La finalidad de este proceso es otorgar un destino a los bienes y derechos que eran de su titularidad hasta la fecha de su muerte, es decir, aquella persona cuya muerte provoca la apertura de la sucesión de su patrimonio. Y a esta hora de la tarde se comunica con nosotros Edinson Javier. Buenas tardes, Edinson. ¿De dónde nos llama? Sí. ¿Aló? Sí, señor. ¿De dónde nos llama? Sí, Bucaramanga. Ok, de la ciudad de Bucaramanga. Cuéntenos, ¿en qué le podemos ayudar? Mírame, yo tengo una sucesión testada, ¿sí? Durante 5 años siendo testada, se ha dilatado. Hay unos bienes abandonados en la ciudad de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, bueno, entre otras. El abogado nunca nos reportó los dividendos, cuánto ha crecido el porcentaje de cada heredero. Tiene todo absolutamente en abandono y esta obra no se ha reportado nada, incluyendo un parqueadero que está en Bogotá y nunca lo reportó al juzgado tampoco. Entonces esas son mis preguntas. ¿Qué se hace ahí al no tener conocimiento de esas partes? Nosotros los herederos no estamos en pleito, ¿sí? En absoluto. Es el abogado, sí, que pues parecerá dilatado todo esto. Abogado, una sucesión testada. Expliquémosle a nuestros televidentes primero qué es una sucesión testada y qué le podemos recomendar a nuestro televidente. Bueno, en primer lugar, una sucesión testada es una sucesión en la que hay un testamento. Y un testamento es la manifestación de la voluntad de una persona hecha antes de morir respecto de la forma en que quiere que se distribuyan sus bienes. Entonces, en este caso, pues tenemos que muy seguramente el causante dejó un testamento y ahora pues se está presentando este pleito, esta diferencia entre los interesados. Si se trata de un proceso de sucesión que se está adelantando en un juzgado, el interesado que está verificando qué bienes están incluidos o no en la sucesión está en el derecho de acudir al despacho judicial correspondiente para conocer efectivamente qué se ha inventariado, en manos de quién está, si se ha denunciado o no, en fin. Por un lado. Por el otro lado, en el proceso judicial hay unas medidas que se pueden llegar a tomar para evitar que los bienes caigan en el abandono, que se pierdan, que se distraigan. Entonces habría que intentarlo a través de un abogado para que efectivamente pues, de pronto se embarguen esos bienes, se secuestren y entren a ser administrados por un auxiliar de la justicia al que normalmente le llamamos el secuestro. Finalmente, si la sucesión llega a tramitarse, llega a terminar y efectivamente hay bienes que se quedan por fuera de la sucesión por no haber sido incluidos en su momento, ya sea por error o por de pronto falta de evidencia de la persona que está llevándoles a cabo esa diligencia, ese trámite, pues lo que habría que hacer sería una liquidación adicional o un inventario adicional, si es que el proceso todavía no se ha acabado. Entonces siempre hay la posibilidad de incluir esos bienes nuevamente en la sucesión y de repartirlos conforme al testamento. Pues habría que empezar a mirar cómo es ese testamento. Bueno, abogado, continúan nuestros televidentes escribiéndonos a través del 310-2223-051, nuestro WhatsApp. Dice el televidente,
Soy el mayor de 4 hermanos. Uno falleció hace año y medio, era soltero, no tuvo hijos y dejó varios bienes. Nos pusimos de acuerdo para arreglar la sucesión en notaría y nos repartimos el 25% para cada uno. La escritura salió, pero nos devolvieron el registro por unos detalles que estamos arreglando, pero por pandemia hay demora. Por la demora podría haber algún problema con el acuerdo. Algunos de los herederos podrían hacer algún reclamo por su cuenta. Gracias, soy Julio Ballén. Abogado, estamos en un caso como el que nos planteaba nuestra televidente. Aquí ya hubo acuerdo, solo falta el trámite de registro de la escritura. ¿Es posible echarnos para atrás? ¿Podría haber algún problema? En mi concepto no habría esa posibilidad, especialmente porque el notario ya autorizó que se extendiera la escritura pública. O sea, que el notario ya con la autoridad que le da la ley está diciendo esta sucesión ya está completa, terminada y se cumplieron todos los requisitos de ley. Sin embargo, pues es posible que a veces por cuestiones de registro haya una que otra cosita por arreglar. Estos casos pueden ser bastante problemáticos a veces porque pues aunque se trate de una cuestión administrativa, no siempre es fácil de resolver, pero ese acuerdo al que llegaron no tendría reversa como lo está planteando de pronto el televidente. Y además pues él dice que cada quien de pronto pueda empezar a hacer reclamos por su cuenta en un momento dado. Yo creo que también esa posibilidad está cerrada. Especialmente por lo que les digo, no habría espacio después de autorizar la escritura por parte del notario. Bueno, y seguimos saludando a todos nuestros cibernautas que a esta hora se encuentran conectados. Tenemos a Pedro Jiménez, Adolfo Gallardo, Henry Ortiz, Alex Arteaga. Y nos envían el siguiente mensaje a través de nuestro Facebook Live. Dice María Isabel Pinzón Vega, buenas tardes, ¿se puede hacer una partición de una finca? Son 6 herederos y 2 de ellos les pusieron unas medidas cautelares. ¿Ahí qué se puede hacer? Abogado, esta es nuestra última pregunta. Cuéntenos de manera rápida qué le podemos decir a María Isabel Pinzón. Bueno, ahí en este caso no está perfectamente claro si se trata de una sucesión. O si ambos herederos, o si todos los herederos ya son propietarios de esa finca, o sea, si ya la sucesión se liquidó, entonces en principio si está embargado sería como lo que ya le dijimos a un televidente anterior, que hay que solucionar el problema del embargo antes de proceder a la liquidación de la sucesión o solucionar ese problema dentro de la misma sucesión. Si ya se trata de una cosa pues de herederos que liquidaron la sucesión y quieren hacer la partición material, pues ese sería otro trámite completamente diferente a la sucesión y tocaría mirarlo. En principio yo pensaría que no, hasta que no se resuelva el tema de las medidas cautelares. O podrían iniciar un proceso divisorio para poder solucionar ese problema. Bueno, abogado, y para poder darle la mayor cantidad de participación a nuestros televidentes, vamos con otro mensaje de WhatsApp. Dice, buenas tardes, desde Bogotá les saluda Eduardo. Una vez efectuado el proceso de sucesión, salieron 8 hijuelas y 3 de los herederos viven en dicha casa. Ellos no pagan arriendo, no pagan impuestos. ¿Podrían estar solicitando la pertenencia de la propiedad por estar viviendo allí más de 10 años? Gracias. Bueno, en este caso es parecido a lo que ya hemos venido tratando. Por el solo hecho de vivir ahí, pues no tienen derecho para quedarse con la totalidad de la casa. Y como ya se efectuó la sucesión y ya se adjudicaron esas hijuelas, podría acudirse a un proceso divisorio para que a cada uno se le entregue lo que le corresponde, porque es una sola casa que de pronto no se puede dividir. Y pues también ellos tienen la oportunidad de iniciar los procesos reivindicatorios si creen que de verdad existe un peligro de que la persona esté intentando apoderarse por vía de pertenencia de ese bien. Bueno, abogado, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecerle su participación, ha sido pues muy efectiva para nuestros televidentes y creemos que pues nos podría acompañar en una próxima oportunidad.
con el mayor de los gustos estaré aquí para colaborarles siempre a ustedes y a los televidentes que necesiten de la asesoría. Bueno, seguimos saludando a nuestros cibernautas fieles. A esta hora de la tarde tenemos conectado a Sonia Rodríguez, tenemos conectado a Luis Padilla, tenemos conectado a Patricia Millán, fieles televidentes, fieles cibernautas que se conectan a través de Facebook. Recuerde, si a usted lo han trasladado de EPS y no le avisaron, si usted no supo, muchas veces sabemos que nos trasladaron de EPS porque vamos a solicitar el servicio y nos dicen no, la empresa lo trasladó. Entonces, si usted ha sido trasladado sin su consentimiento o si se quiere trasladar, mañana le explicamos cómo lo puede hacer. Feliz tarde. El anterior programa fue una realización del Canal TRO.